La aldea de las viudas de la muerte, un nombre que suena a leyenda, pero es real. En solo 5 años, más de 30 hombres que vivían en esta aldea fallecieron misteriosamente. Aún más extraño, estos hombres enfermaban sin causa aparente y luego morían repentinamente. Y para los hombres de fuera del pueblo, la desgracia llega con la misma rapidez. Apenas pisan la aldea de las viudas, sufren hemorragias nasales, mareos y se desmayan de inmediato. ¿Por qué ocurren tantas cosas extrañas en esta aldea? ¿Qué secretos oculta el pueblo de las viudas? Antes de sumergirnos en los detalles de esta historia real, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de los misterios más impactantes. La historia comienza con un maestro llamado Sheng Denan, que vivía en la provincia de Hunan, China, en el año 2011. El señor Sheng era un maestro de secundaria recién transferido al pueblo de Xinhua. Debido a su apretada agenda de clases, solo podía descansar o visitar a su familia los fines de semana. De repente recordó que tenía un pariente viviendo en el pueblo de Longtang, no muy lejos de la escuela donde enseñaba en Xinhua. Una tarde de sábado después de clases, el señor Sheng decidió comprar algo de fruta e ir a Longtang a visitar a su pariente. Como los dos pueblos estaban bastante cerca, optó por ir caminando. Al acercarse al pueblo, ya había oscurecido y tuvo que usar una linterna para alumbrar su camino. Al acercarse a la entrada del pueblo, sintió algo extraño. Aunque no estaba completamente oscuro, los campos cercanos estaban casi vacíos, con solo unas pocas personas restantes. Curiosamente, eran todas mujeres, no había ni un solo hombre a la vista. Aún más extraño, después de caminar unos 10 minutos más y entrar en el pueblo, las mujeres que acababa de ver también habían desaparecido. En un radio de 100 metros desde la entrada del pueblo, el área se volvió inquietantemente silenciosa, sin señales de vida. Desde lejos, el pueblo de Longtang parecía desierto, casi como si nadie viviera allí, muy diferente a los demás pueblos que conocía. Además, los caminos eran irregulares, hechos principalmente de tierra y piedras, y parecían no haber sido reparados en mucho tiempo. A pesar del ambiente inquietante, el señor Sheng pensó que ya había llegado tan lejos y no podía simplemente regresar, así que continuó adentrándose en el pueblo. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía el viento. De vez en cuando, sentía un zumbido cerca de sus oídos. Justo cuando empezaba a sentirse confundido e inquieto, de repente sintió un líquido caliente correrle por la nariz. El señor Sheng no le dio mucha importancia e instintivamente se limpió con la mano. Al mirar hacia abajo, se sorprendió al ver que lo que tenía en la mano era sangre. Inmediatamente echó la cabeza hacia atrás y se apretó la nariz para detener el sangrado. Después de un rato, una vez que la hemorragia se detuvo, decidió seguir caminando por el pueblo. Mientras caminaba, no podía dejar de preocuparse por el repentino sangrado nasal. A pesar de su trabajo ocupado, siempre llevaba un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada y rutinas regulares. Pero tras solo unos pasos más, fue golpeado por un mareo, su visión se oscureció y se desplomó. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Cuando despertó, revisó su teléfono y se dio cuenta de que había estado tirado inconsciente en el camino del pueblo durante 2 horas, rodeado de oscuridad densa y vientos fríos aullantes. El señor Sheng estaba aterrorizado. Abandonó su plan de visitar a su pariente y corrió de regreso a su residencia. De vuelta en la escuela en el pueblo de Xinhua, finalmente comenzó a calmarse y a reflexionar sobre los extraños sucesos que acababa de experimentar. A lo largo de su vida, nunca había tenido problemas graves de salud y mucho menos se había desmayado sin previo aviso. A la mañana siguiente, fue rápidamente al hospital para hacerse un chequeo completo, con la esperanza de encontrar la causa. Tras un examen minucioso, el médico le dijo que no tenía nada malo físicamente. Aún intranquilo, el señor Sheng siguió al médico y le contó sobre el sangrado repentino y el desmayo. Al escuchar la historia, el médico le preguntó si había ido al pueblo de Longtang. Sobresaltado, el señor Sheng asintió. El médico suspiró y le dijo que no debió haber ido allí. Según el médico, Longtang era conocido como el pueblo mortal de las viudas. En solo 5 años, más de 30 hombres de mediana edad y jóvenes habían muerto misteriosamente. Hombres de fuera del pueblo, ya sea de visita o por negocios, también experimentaban desmayos repentinos como el del señor Sheng. En los últimos años, la mayoría de los ingresos hospitalarios desde Longtang eran hombres. Algunos de ellos murieron antes de recibir tratamiento. A pesar de todos los esfuerzos, los médicos nunca encontraron la causa. Al escuchar esto, el señor Sheng quedó sin palabras por el shock.
Como alguien que creía en la ciencia, se decidió a regresar a Longtang y descubrir la verdad. Sin embargo, lo que las aldeanas Dot, en su mayoría viudas, le contaron lo dejó aún más atónito. ¿Qué había pasado realmente con los hombres de ese pueblo? ¿Estaba maldito el pueblo o había algún misterio oculto detrás de todo esto? Quédate atento para la próxima parte de nuestra historia, donde se revelará una verdad aterradora que pondrá en duda todo lo que creías saber. Entonces, ¿cómo surgió la historia del pueblo de las viudas? Cuando el señor Sheng regresó por segunda vez a Longtang durante el día, notó que el ambiente en el pueblo era muy animado. En la entrada del pueblo, un grupo de ancianos y mujeres charlaban alegremente, mientras los niños corrían por todas partes, dando una sensación de vitalidad. Sin embargo, lo que le pareció extraño fue la ausencia de hombres. ¿Podría ser verdad lo que dijo el médico? Aún había hombres en el pueblo, pero eran o niños o ancianos. No había un solo hombre adulto y sano. El señor Sheng empezó a integrarse y hablar con algunas personas del pueblo de las viudas, y una mujer comenzó a contar una historia misteriosa sobre la desaparición de los hombres. Dijo que en los últimos años, muchos hombres habían muerto por razones poco claras. Los aldeanos creían que estos incidentes eran causados por los espíritus de los hombres fallecidos, quienes impedían que otros hombres vivieran en el pueblo. Según creían, estos espíritus no habían podido descansar en paz y seguían rondando entre los vivos, haciendo imposible que los hombres sanos vivieran tranquilos en Longtang. Esta historia dejó muy confundido al señor Sheng, así que decidió visitar la casa de un pariente para conocer la historia completa. Ese pariente, tras oír su relato, le contó todo lo que sabía. La historia comenzó cuando el pueblo planeó construir una escuela. El equipo de construcción encontró un terreno llano y comenzó a excavar los cimientos. Sin embargo, justo cuando estaban por terminar, descubrieron una tumba antigua bajo el suelo. Todo el equipo entró a inspeccionarla, pero no encontraron nada de valor, así que decidieron rellenar la tumba y seguir adelante con la construcción. Y así, el equipo siguió trabajando duro para cumplir el plazo de entrega de la escuela. Cuando la escuela se completó, comenzaron a ocurrir sucesos extraños uno tras otro en el pueblo. Los hombres jóvenes del pueblo comenzaron a enfermarse con dolencias extrañas y luego morían. Después, muchos otros murieron de cáncer o por accidentes inesperados. A medida que aumentaban las muertes de varones, comenzaron a circular rumores de que el dueño de la tumba antigua estaba tomando venganza. Estos sucesos extraños no podían explicarse científicamente, y los aldeanos creían que haber excavado la tumba antigua había traído mala suerte. Según maestros de Feng Shui, la tumba antigua era la vena de vida de todo el pueblo. Si se destruía esa vena vital, el Feng Shui del pueblo se arruinaría, lo que llevaría a muertes misteriosas y extrañas. Pero el señor Sheng, con una visión científica y materialista, no podía aceptar estas explicaciones místicas. No creía en conceptos feudales como los fantasmas o los dioses. Creía que todo podía explicarse con ciencia y que nada era realmente inexplicable. Al mismo tiempo, descubrió algo igualmente extraño. Aunque la gente chismeaba sobre que el pueblo estaba embrujado, la vida allí seguía siendo pacífica. Los niños jugaban, los adultos trabajaban con diligencia y llevaban su vida como cualquier otro pueblo normal. Nadie en el pueblo parecía tener miedo ni estar perturbado por las historias de fantasmas. Esto hizo que el señor Sheng se sintiera aún más decidido a descubrir la verdad. Para esclarecer la historia, incluso invitó a periodistas a investigar el caso con él. Durante la investigación, todo lo que los aldeanos podían contar eran las misteriosas muertes de los hombres de sus familias. Una mujer del pueblo contó la desgarradora historia de su propia familia. Su esposo trabajaba en otra ciudad, ganaba mucho dinero, pero de repente murió después de un fuerte dolor de estómago cuando regresó a visitarlos. Otra historia destacable fue la de 3 hermanos de una misma familia que murieron todos de cáncer. Lo extraño era que esto solo ocurría con los hombres, mientras que las mujeres del pueblo seguían viviendo normalmente. Poco a poco, a medida que aumentaban las muertes masculinas, el pueblo de Longtang pasó a conocerse como el pueblo de las viudas. Tras entrevistar a muchos aldeanos, los periodistas descubrieron un asunto digno de atención. La mayoría de los hombres que morían en el pueblo sufrían enfermedades graves, especialmente cáncer. Esto despertó la sospecha de los periodistas. ¿Podría estar contaminada la fuente de agua diaria del pueblo, causando muchas de estas enfermedades mortales? Con esa idea en mente, los reporteros contactaron de inmediato a expertos para analizar la calidad del agua del pueblo. Tras un breve tiempo, los resultados sorprendieron a todos.
Los inspectores descubrieron que el agua que usaban en el pueblo estaba efectivamente contaminada y tenía un color turbio. Pero curiosamente, la calidad del agua no era tan mala como para provocar cáncer en los humanos. Esta fue una información inesperada, ya que si el agua hubiera sido la causa principal de tantas muertes, la contaminación habría sido mucho más grave. Esto hizo que la hipótesis del agua contaminada dejara de ser viable. A medida que las teorías y especulaciones sobre la calidad del agua perdían credibilidad, la investigación sobre el pueblo de las viudas volvió a quedar estancada, aunque el señor Sheng no creía en fantasmas ni supersticiones. Él y el grupo de reporteros comenzaron a dudar, ya que los resultados de la investigación no arrojaban ninguna conclusión. El mortal pueblo de las viudas seguía siendo tan misterioso como afirmaban los rumores. ¿Podría estar realmente embrujado? ¿O habría una razón que la ciencia aún no había podido explicar? Justo cuando el señor Sheng y los reporteros se sentían estancados, una noticia desde el hospital local trajo una nueva esperanza para quienes buscaban la verdad. Resultó que los médicos del hospital también consideraban extraño que tantos hombres hubieran muerto consecutivamente en el pueblo de las viudas. Así que decidieron investigar. En los primeros días, el personal del hospital no logró encontrar pistas valiosas, ya que las muertes no seguían un patrón específico. La mayoría de los hombres del pueblo murieron por enfermedades terminales o accidentes repentinos, sin ninguna conexión entre los casos. Esto también dificultaba la investigación hospitalaria. Sin embargo, cuando el personal del hospital compiló una lista de las muertes y sus causas en los últimos años en un gráfico detallado, descubrieron un punto importante que antes había pasado desapercibido. Parecía haber un factor que conectaba todas esas muertes, y eso podría ser la clave para resolver el misterio del pueblo de las viudas. Resultó que, según las estadísticas, aunque el folclore afirmaba que muchos hombres en el pueblo de las viudas murieron misteriosamente, en realidad todos murieron por enfermedades algo natural en el ciclo de la vida humana. Estas muertes no mostraban señales de causas sobrenaturales o inusuales. Además, algunas de las muertes ni siquiera ocurrieron en el pueblo, sino fuera del área, o fueron causadas por accidentes. Por lo tanto, atribuir todas las muertes a hechos ocurridos dentro del pueblo era incorrecto. Los rumores sobre fantasmas en el pueblo eran simplemente supersticiones sin base científica. Además, los datos también revelaron que la mayoría de las muertes ocurrieron entre los residentes del grupo 2 del pueblo. Aunque el pueblo estaba dividido en varios grupos, la alta tasa de muertes solo ocurría en el grupo 2, mientras que los demás no presentaban cifras anormales. Esto indicaba que el problema no era de todo el pueblo, sino específicamente del grupo 2. Desde 2004 hasta 2010, entre las más de 30 muertes registradas en el pueblo de las viudas, solo 8 fueron por cáncer, el resto fueron en su mayoría accidentes. Estos casos se concentraron en el grupo 2, por lo que la alta tasa de mortalidad solo aplicaba a esa zona y no podía representar a todo el pueblo. El nombre de pueblo mortal de las viudas fue simplemente un término que se difundió entre los locales tras escuchar que muchos hombres habían muerto, lo que hizo que los rumores se propagaran sin control. En realidad, aunque el número de muertes aumentó, todas tenían causas claras, completamente diferentes a los rumores de fuerzas sobrenaturales. Lo más importante, aunque murieron unos 30 hombres en 5 años, la población total del pueblo superaba las 1000 personas. Estadísticamente, esta tasa de mortalidad se consideraba normal durante un período de 5 años. En este punto, el misterio detrás del nombre del pueblo de las viudas finalmente se reveló. La verdad no era más que una mezcla de rumores locales y el hecho real de que varias personas habían muerto. Una historia que se exageró irracionalmente con el tiempo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. ¿Recuerdas al señor Sheng, el hombre decidido a investigar el caso? En realidad, el señor Sheng ya conocía la verdad desde hacía tiempo y sabía que no había fantasmas en el pueblo de las viudas, al ver que muchos hombres jóvenes del pueblo se iban a trabajar a la ciudad, lo que obligaba a las mujeres a convertirse en la principal fuerza laboral del hogar y a cuidar de los niños con gran dificultad. El señor Sheng, junto a muchos aldeanos, coordinó la fabricación de la historia del pueblo de las viudas para atraer la atención de los medios. Grabó videos basados en un guión prescrito e interpretó su papel tan convincentemente que la gente creyó que el pueblo de las viudas era real. Los cuentos misteriosos que el señor Sheng creó en los videos despertaron la curiosidad de muchos, convirtiendo al pueblo en un tema candente en redes sociales.
Los aldeanos no dudaron en seguir adornando las historias misteriosas, haciendo que el caso pareciera aún más enigmático. Cuando los expertos y reporteros comprendieron la situación real, no sabían si reír o llorar. Los expertos aconsejaron que, ante eventos extraños, en lugar de sacar conclusiones apresuradas y difundir rumores, debemos mantener la calma y pensar si la situación es realmente misteriosa. Después de que la historia del pueblo de las viudas se hiciera ampliamente conocida, el gobierno empezó a prestar atención a las condiciones de vida de los aldeanos y aplicó políticas beneficiosas para mejorar su calidad de vida. Se mejoraron los sistemas de salud y empleo, y en ese momento, muchos hombres que se habían ido a trabajar a las ciudades regresaron para reunirse con sus familias. Aunque todo se resolvió, una vez revelada la verdad, algunas personas comenzaron a criticar al señor Sheng. Algunos creían que buscaba fama y que fabricó la historia del pueblo embrujado a toda costa. Tras exponerse la verdad, él reveló que solo lo hizo para ayudar a los aldeanos. Sin embargo, muchos otros simpatizaron con el señor Sheng, creyendo que no pudo haber logrado una actuación tan convincente por sí solo. La razón por la cual todos creyeron en la historia del pueblo de las viudas fue porque los mismos aldeanos también interpretaron sus papeles con gran habilidad. Algunos aldeanos incluso defendieron al señor Sheng, admitiendo que habían coordinado con él para tejer la historia. Hoy en día, la vida de los aldeanos ha mejorado significativamente. ¿Qué opinas sobre la historia del pueblo de las viudas? Deja un comentario debajo del video. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias fascinantes y únicas. Tu apoyo es nuestra motivación para traerte más relatos cautivadores. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.